Vamos a ponernos en presencia del Señor para continuar en nuestro tema número 4, entrar en el mensaje de Dios. Que su único Hijo Él entregó. Vamos a reconocer esto. Para que todo aquel que crea en Él no muera, mas tenga vida eterna. Jesús está vivo, Jesús está vivo, es el pan de vida bajado del cielo. Jesús está vivo, Jesús está vivo, su sangre me sana y sacia mi alma. Está vivo, está presente, mi Dios es real y yo le adoro reverente. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias, Señor, porque estás vivo en medio de nosotros, porque te podemos vivir y sentir desde la palabra de Dios, desde la oración. Gracias, Señor, por este momento. Gracias, Señor Dios. Gracias, Señor, por darnos la confianza que es creer en ti. Gracias, Señor, por tus palabras que nos invitas a confiarnos en ti, porque tú eres el único que tiene palabras de vida. Que tú estás vivo, que reconoces nuestra manera de pensar, nuestra manera de orar, nuestra manera de vivir, y que tu santo y divino Espíritu está para guiarnos, está para llevarnos por esa senda de tener misericordia, de ser instrumento de misericordia, por la senda de la justicia de Dios, darle a cada uno de lo que corresponde, más allá de lo que tú le quieres dar, mucho más de lo que tú nos das. Es ese amor, esa fraternidad, ese cariño, ser justo, y de yo ser justo con el otro, ser justo con mi testimonio de vida. Padre Santo, te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos y te damos gracias por abrir este espacio, este momento, este lugar, este audio, Señor. Gracias por todo el equipo, gracias por los medios magnéticos, gracias por los medios de las redes sociales, gracias, Señor, por las emisoras, gracias, Señor, por todos los equipos de trabajo que hay trasfondo de esta realización, de este trabajo. Ten misericordia, Señor, el que está en este momento en un hospital avanzando. Ten misericordia el que está allá entre la comunidad, de la sociedad, de la ciudad, sintiendo dolores, penas, momentos de agonía. Ten misericordia de los que están en toda la creación, en medio de las montañas, Señor, viviendo la experiencia del sufrimiento, del dolor, donde tú dignificas al ser humano y lo preparas para el encuentro contigo, Señor, a través del sufrimiento. Recibe todas aquellas personas, Señor, que en este momento intercedemos por ellas, con este tema que nos vas a compartir, que nos has inspirado en esta noche, Señor, en este día, en esta tarde, en este momento de escuchar este audio. Jesús mío, Señor mío y Dios mío, mi Dios y mi todo, que con el sacrificio de la cruz nos ha redimido y has vencido el poder de Satanás, te pido nos liberes de toda presencia del maligno, de toda influencia del mal. Te lo pido en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bien, muy queridos hermanos, hermanas, jóvenes, que a través de estos audios se han animado
a hacer el proceso de estas catequesis del seminario de formación para predicadores católicos. Quien les habla, Álvaro Osa, catequista de la Arquidiócesis de Cali, donde llevo mi apostolado en la renovación carismática católica en el Espíritu Santo. Hoy el tema correspondiente es el tema 4, y el tema 4 está enfocado en encontrar el mensaje de Dios. Recordemos nuestra dinámica de tener un cuadernito e iniciar pues las notas cuando yo recomiende lo que se debe escribir. Entonces empecemos con el ejercicio de lo que es el tema número 4. En su cuaderno tome nota, tema 4, encontrar el mensaje de Dios. Introducción. Voy a leer despacio para que usted capte unas ideas que son radicales. En la introducción, encontrar el mensaje de Dios es aceptar que el llamado de Dios es a encontrarnos con Él, como lo estudiamos ya en el tema 2, en el audio 2, que titulaba El llamado de Dios como encuentro. O sea que Jesús hace un llamamiento a encontrarnos con Él, a que nos vinculemos estrechamente a Él. ¿Y por qué? Porque Él es la fuente. Porque Jesús nos invita a vincularnos con Él. Porque Él es la vida. Porque Jesús nos invita a vincularnos estrechamente con Él. Porque Él tiene palabras de vida eterna. ¿Por qué Jesús nos invita a estar con Él, a vincularnos con Él? Porque Él nos escogió. Porque Jesús nos invita a estar con Él estrechamente. Porque Él nos envía a predicar. Entonces, si yo soy llamado por Dios, tengo que entender el mensaje de Dios en mi vida, que nace desde un estilo de vida de mi ser. O sea, que en la vida yo tengo un conocimiento que alimenta mi ser y un conocimiento que me lleva al hacer. Es una cosa entre el ser y el hacer, para que yo después, como dice la frase, saber hacer las cosas, saber predicar, saber enseñar de Dios, saber hablar de Dios. Entonces, en el cuaderno a nosotros nos tiene que quedar la idea clara. Encontrar el mensaje de Dios parte del llamamiento a encontrarnos con Jesús. Vale la pena escribir en el cuaderno: ¿por qué me debo encontrar con Jesús? ¿Por qué me debo encontrar con Jesús? Porque Él es la fuente, porque Él es la vida, porque Él tiene palabras de vida eterna, porque Él nos escogió, porque Él nos envía a predicar. La repito: ¿por qué? Él es la fuente, Él es la vida, Él tiene palabras de vida eterna, Él nos escogió, Él nos envía a predicar. Cuando decimos que es la fuente, profundícelo en el texto bíblico Juan, Evangelio de San Juan, capítulo 15, versículos del 5 al 15. Y cuando decimos que Él nos envía a predicar, Marcos capítulo 3, versículo 14. Entonces, eso es lo que debe quedarnos claro en el cuaderno. Si yo me siento llamado por Dios, tengo que entender el mensaje de Dios en mi vida.
que nace desde un estilo de vida de mi ser, desde un estilo de vida que yo llevo, desde el estilo de vida que llevemos en el Señor. En esa misma medida entendemos el mensaje de Dios. Y ese estilo de vida en mi ser es lo que yo vivo a diario. Tome nota en su cuaderno. ¿Cómo debe ser ese estilo de vida para alimentar mi ser? Escríbalo, escriba la pregunta. ¿Cómo debe ser ese estilo de vida para alimentar mi ser? La respuesta: debo ser espiritual. Debo ser espiritual. Respuesta: debo ser espiritual. Tome nota en su cuaderno. ¿Qué es la espiritualidad? ¿Qué es la espiritualidad? Respuesta: es la forma como una persona vive y expresa su relación con Dios. Es la forma como una persona vive y expresa su relación con Dios. Pues ya voy a explicar hasta ahí, toma nota, y voy a explicar lo siguiente. Es evidente que la fecundidad o la semilla que tiene que crecer y dar fruto en mi vida, esa fecundidad de la enseñanza de Dios, y para el que enseña de Dios, el que habla de Dios, depende de la unión vital de los predicadores, depende de la unidad vital del amigo de Dios con Cristo. Entonces, si yo digo que la espiritualidad es la forma como una persona vive, ¿cómo vivo yo? Vivo estando con Él. Ya vimos en el tema 2 que el llamado era como un encuentro, y ese encuentro del Señor nos llama a estar con Él, nos llama a enviarnos, nos llama a predicar. Entonces, la unión vital es la forma como una persona vive. ¿Cómo vivo yo? Unido a Él. Y vivo unido a Él porque Él me llamó a estar con Él, porque Él me llamó a sentirme enviado por Él, porque Él me llamó a predicar. Esa unión es vital, y entonces cuando uno dice, ¿qué es la espiritualidad? Es la forma como una persona vive. ¿Cómo lo vive usted? Yo vivo con el Señor, yo vivo en unión con Él, porque Él me envía, porque me siento en Él respaldado, dispuesto a dejar que Él haga en mí lo que Él quiere. Tome nota en su cuaderno, tome nota en el cuaderno. Evangelio de San Juan, capítulo 15, versículo 4. Evangelio de San Juan, capítulo 15, versículo 4. Entonces, lo afirma nuestro Señor Jesucristo frente a esa unión vital. ¿Cómo dice en el Evangelio 15, 4? Dice que si no producimos fruto y si no permanecemos en Él, o sea que si yo permanezco en Él, voy a dar mucho fruto. Pues ya usted lo lee, investiga bien, lo medita bien el texto. Pero el Señor nos invita a permanecer en Él. ¿Para qué? Para dar fruto. Como quien dice, si lo que yo me proponga hacerlo por mi propia voluntad, con mis propias fuerzas, si no lo coloco en Él, si no estoy en Él, si no le pido a Él, no daré fruto. Entonces la vida con Cristo se nutre, se fortalece con aquellas ayudas o auxilios espirituales que da la iglesia. Entonces, coloque usted en su cuaderno: auxilios espirituales de la iglesia.
que son auxilios espirituales de la iglesia, que son A, la palabra de Dios, B, la oración, C, los sacramentos, D, la caridad, E, la formación, la enseñanza. Repito, escriban en su cuaderno, los auxilios espirituales de la iglesia son A, la palabra de Dios, B, la oración, C, los sacramentos, D, la caridad y E, la formación o la enseñanza. Entro a explicar un poco. En el ser, en mi persona, cuerpo y alma, en el ser de un predicador es necesario avanzar por el camino de la santidad, con espíritu decidido y alegre, esforzándose para superar las dificultades que se presentan. La espiritualidad exige el ejercicio continuo de la fe. La espiritualidad exige el ejercicio continuo de la esperanza. La espiritualidad exige el ejercicio continuo de la caridad. Entonces, estas virtudes nos hacen reconocer siempre, en todo lugar, a Dios, a quien en Él vivimos, en Él nos movemos, en Él existimos, como lo enseña Hechos de los Apóstoles, capítulo 17, versículo 28. Tome nota usted en su cuaderno. Hechos de los Apóstoles 17, 28. ¿Dios está lejos? ¿Dios está cerca? Hechos de los Apóstoles 17, 28 dice, en Él vivimos, en Él nos movemos, en Él existimos. ¿Y quién es Él? Dios. Dios en la persona de Jesús. Por eso nos invita a esa unión vital. Pero, ¿qué hace que yo refleje una vida espiritual? ¿O cómo hace usted para reconocer que el otro lleva una vida espiritual? Cuando usted lo ve que es un hombre de fe, cuando usted lo ve que es un hombre que genera esperanza, cuando usted lo ve que es un hombre que lucha por la caridad, por el oprimido, por el necesitado. Entonces, ahí se refleja esa espiritualidad. Entonces, volvemos otra vez. ¿Qué es la espiritualidad? La forma como una persona vive y expresa su relación con Dios. Entonces, ¿cómo la expreso? Con fe, con esperanza, con caridad. ¿Por qué? Porque en Dios vivimos, en Dios nos movemos, en Dios existimos. Eso nos da de profundidad el texto de Hechos de los Apóstoles 17, 28. Entonces, Dios no está ni lejos ni está cerca. Dios está. Somos nosotros los que tenemos que aprender y madurar a identificarlo en medio de nosotros. Entonces, el llamado a predicar y el llamado a un predicador en su ser debe buscar su voluntad en todos los acontecimientos. ¿La voluntad de quién? De Dios. En todos los acontecimientos, un predicador está atento a buscar la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque en Él nos movemos, en Él existimos, en Él vivimos. Entonces, el llamado a predicar y el llamado a un predicador en su ser es a contemplar a Cristo en todas las personas, hallar fortaleza en la esperanza, pensando como enseña Romanos capítulo 8, versículo 18. Romanos capítulo 8, versículo 18. Entonces, tome nota en su cuaderno. Romanos 8, 18.
Estimo que los sufrimientos de la vida presente no se pueden comparar con la gloria que nos espera y que ha de manifestarse. Palabra de Dios. Usted escribió Romanos capítulo 8, 18. ¿Qué nos enseña? Que los sufrimientos presentes no se comparan con la gloria de Dios aquí en la tierra, en este mundo, en mi mundo y allá en la presencia del Señor, en el estado de Dios. Entonces, un predicador, desde Romanos 8:18, sabe contemplar a Cristo en todas las personas, porque el sufrimiento presente no se compara con la paga de Dios, con la gloria de Dios. Explicamos un poquito más. La espiritualidad, que es la manera como una persona vive y expresa sus relaciones con Dios, como ya lo dijimos y lo explicamos, y que el reflejo de esa espiritualidad son las virtudes teologales, donde la fe, la esperanza y la caridad se refieren directamente a Dios, o sea que disponen al predicador, disponen al catequista, disponen al sacerdote, al obispo, al papa, a la monja, al fraile, al papá de familia, al que se consagra y se vuelve un enamorado del Señor. Ese enamorado del Señor, que es cristiano, esas virtudes teologales lo llevan a vivir esa relación con la Santísima Trinidad. Entonces, Dios nos concede gratuitamente estas virtudes para hacernos capaces de obrar como hijos suyos y merecer la vida eterna. Eso es lo radical en el ser, o sea que si yo quiero entender el mensaje de Dios, tengo que ser, ahora sí tome nota en su cuaderno. Primer paso para entender el mensaje de Dios es ser discípulo y misionero. Primer paso para yo ser un hombre que entienda, una mujer, un joven que entienda el mensaje de Dios, yo debo ser discípulo. Y ese discípulo lleva un estilo de vida. Ya lo escribió en el cuaderno. ¿Cuál es el estilo de vida? Lo dijimos, que esa vida se nutre, se fortalece a través de esos auxilios espirituales. Entonces, lo que yo debo escribir en el cuaderno es que Dios nos concede gratuitamente la virtud de la fe, la esperanza y la caridad para ser capaz de obrar como hijo suyo y merecer la vida eterna. Lo repito despacio. Dios nos concede gratuitamente esta virtud de la fe, la esperanza y la caridad para hacernos capaces de obrar como hijos suyos y merecer la vida eterna. ¿Cómo? Escriba ahí con un signo de interrogación. ¿Cómo? Llevando un estilo de vida. A. Leyendo la palabra de Dios todos los días, la palabra de Dios. B. La oración diaria. C. Los sacramentos de la reconciliación y la Eucaristía, los sacramentos. D. La caridad.
expreso el amor de Dios, eso es la caridad. Y la formación, la enseñanza, todo esto lo aprendo a través de la formación, de la enseñanza. Entonces, ese es un primer paso, un primer requisito para yo entender el mensaje de Dios, es que llevo un estilo de vida, leyendo la palabra de Dios, orando diariamente, viviendo los sacramentos, obrando la caridad y vengo a la formación, voy a la formación. Por eso la Eucaristía tiene el pan de la palabra, porque la palabra nos enseña, nos exerta a través de la homilía sacerdotal. Entonces, formación es la enseñanza. Y lo dice allá para que lo profundice. Hechos de los Apóstoles capítulo 2, versículo 42. Eran asiduos, o sea, perseverantes. Y asiduo es aquel que busca adherirse, pegarse, estar constante, deseoso de conocer, de amar, de recibir enseñanza, formación. Era asiduo en la oración, eran asiduos en la fracción del pan, o sea, eran asiduos en vivir el sacramento. Palabra, oración, sacramento, caridad y la formación. Entonces, allí está un requisito en mi ser para yo empezar a entender el mensaje de Dios. Créame que si no lleva usted ese estilo de vida, sale cayendo en emocionalismos, sale haciendo unas interpretaciones bíblicas donde se aleja y donde le faltaría tratar el tema de las mociones que hace el Espíritu Santo en un predicador para entender el mensaje de Dios. Por eso lo estoy invitando a que a través de estos audios que están en las redes sociales, en donde aparece el curso bíblico católico Alosbo en Facebook, y en YouTube está el canal El Catequista Alosbo, y los que pueden recibir estos o tienen sus celulares avanzados, inteligentes, pueden descargar estos audios para que sin necesidad de internet los dejan ahí, como cuando uno deja musiquita. Si dejamos música de otros temas que no enriquecen espiritualmente, podemos dejar estos temas ahí descargaditos en MP3 y poderlos escuchar en familia o poderlos escuchar donde el Señor nos dé el tiempo, sea en la mañana, en la noche o en la tarde. Por eso toda la gloria es para Dios. Jesús está vivo en medio de nosotros y vamos recogiendo las ideas de este tema. Que faltarán algunos argumentos más para poder entender el mensaje de Dios, pero que nos queda como resumen a nosotros que para encontrar el mensaje de Dios debo llevar un estilo de vida, palabra, oración, sacramentos, caridad y formación. Oremos un ratico así. Es una oración cantada. Oremos así. Jesús está vivo, Jesús está vivo, es el pan de vida bajado del cielo. Jesús está vivo, Jesús está vivo, su sangre me sana y sacia mi alma. Está vivo, está presente, mi Dios es real y yo le adoro reverente.
Padre, al Hijo. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo de Dios. Le damos pues gracias al Señor, que está vivo en medio de su palabra, y hoy ha salido al encuentro a decirnos pues que sin Él nada podemos hacer. Sin Él no podemos dar fruto. Ojalá se enamore de ese texto bíblico. Ojalá con ese texto bíblico, con esta palabra de Dios, usted se dedique a hacer mucha oración, a meditarlo, a repasarlo, casi que a meterlo en la mente para que sea cerca la palabra de Dios y la podamos proclamar. El Evangelio de San Juan en el capítulo 15, del versículo 1 al 5. Juan capítulo 15, versículos del 1 al 5. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Toda rama que no da fruto en mí la corta, y todo sarmiento que da fruto lo limpia para que dé más fruto. Ustedes ya están limpios gracias a la palabra que les he anunciado. Permanezcan en mí como yo permanezco en ustedes. Un sarmiento no puede producir fruto en sí mismo si no permanece unido a la vid. Tampoco ustedes pueden producir fruto si no permanecen en mí. Yo soy la vid y ustedes los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, ese da mucho fruto. Pero sin mí no pueden hacer nada. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bien, queridos amigos, quiero aprovechar estos minutos para darle pues gracias por usted darle me gusta a estos audios de la paga que yo recibo, de que los escuchan, de que les gustan, de que los descargan. Y las estadísticas le van mostrando a uno esa realidad de lo que se va haciendo. Sí quiero invitarlos a que tengan presente que los primeros audios fueron de animación, que el tema número 1 fue el llamado de Dios en la Biblia, donde vimos lo de Moisés, Elías, Samuel, los profetas en el Antiguo Testamento, y en el Nuevo Testamento lo que vimos el llamamiento de Jesús a los discípulos, a los pecadores, a Pablo, a la fe cristiana. En el tema número 2 vimos el tema el llamado de Dios como encuentro, y entonces nos quedó claro en Marcos capítulo 3 versículo 14 que el Señor nos llama a estar con Él para ser enviados a predicar, para estar con Él enviados a predicar, ¿cierto? Y el tercer tema que hemos visto en el audio es el llamado de Dios a ser predicador. Entonces, si ya nos había dicho que era estar con Él y nos envía a predicar, vimos unos requisitos básicos para predicar, y que ese predicador tiene un colchón, una malla, una red donde debe soportarse, y eso es la doctrina de la Iglesia, el magisterio de la Iglesia, la tradición apostólica. En ese tema vimos por qué predicamos, porque el Señor es el que nos envía y porque es un mandato de Él. ¿Por qué predicamos? Porque el Señor tiene todo poder y toda autoridad en el cielo y en la tierra, porque vamos en su nombre. ¿Y para qué predicamos? Para ser discípulos, para ir a anunciar la buena nueva, pero para ser discípulos. A eso nos envía el Señor. Y mirábamos que en ese tema 3, ¿a qué nos envía Jesús? Él nos envía a que en su poder, en su autoridad,
que nos la da en el bautismo, vayamos con su presencia, llevando el sacerdocio, vayamos a predicar el mensaje, que eso es profetas, y vayamos con su poder y su autoridad, que ese es el reinado, el Rey de Reyes, el que nos da. Y por eso las recomendaciones a un predicador, y esas recomendaciones que ya usted las tiene en el cuadernito, se ha tenido la oportunidad de repasar, donde decíamos que la oración diaria, que es fundamental, el reconocer a Jesús como el Señor, el crecimiento espiritual, donde hoy tocamos bastante el tema, y de hablar como enviado de Dios. ¿Y cómo habla un enviado de Dios? Como el que ha encarnado el mensaje, como el que ha practicado, como el que ha predicado ya el mensaje de Dios, porque lo ha vivido y lo ha transmitido. Y en el tema de hoy, que es el tema número 4, donde este tema número 4 que hemos empezado y que va a ser de varias secciones, está el encontrar el mensaje de Dios. Entonces se resume en que para yo poder encontrar el mensaje de Dios, debo llevar un estilo de vida. Y ese estilo de vida debe de ser alimentar mi ser, porque Jesús es la fuente, Jesús es la vida, Jesús es palabra de vida eterna, Jesús me escogió, Jesús me envía a predicar. ¿Cómo debe ser ese estilo de vida? Debe de ser A, leyendo la palabra de Dios; B, la oración; C, los sacramentos; D, la caridad; E, la formación. Entonces, con todas estas ideas, como un resumen de lo que hemos vivido estos temas 4, Dios les continúe bendiciendo, los seguimos esperando, y para todos aquellos que pueden entrar a las redes sociales, y para los que están en la radio, pues que pueden sacar el tiempito, el horario, en el momento en que se transmiten los audios ya programados. Y para los que estén interesados en el futuro, oren al Señor para que les dé los medios de asistir a la escuela de predicadores, a la cual el Señor me ha colocado en el corazón para conformar un grupito de máximo 20 personas, 20 líderes que quieran ser predicadores, para darles enseñanza de manera presencial. María, que es Madre de Gracia, en la vida y en la muerte nos ampare. Al Espíritu Santo, que nos ilumina y nos acompaña. A Jesús, que dio su vida por mostrarnos el camino, la verdad y la vida. A Dios Padre, que nos dio la fuente, la fuerza y el poder en el día de hoy, los siga acompañando, y los esperamos en la próxima. Bendiciones para todos. Amó Dios al mundo que su único Hijo Él le entregó, para que todo aquel que crea en Él no muera, mas tenga vida eterna. Jesús está vivo, Jesús está vivo, es el pan de vida bajado del cielo. Jesús está vivo, Jesús está vivo, su sangre me sana y sacia mi alma. Está vivo, está presente, mi Dios es real.
y yo le adoro reverente.